Hoy vamos a hablar sobre un periodo tal vez no tan brillante, pero sin duda alguna muy interesante en la historia de Egipto. Continuamos con el tercer periodo intermedio y hoy el eje central temático de nuestra charla va a ser la dinastía XXV, la misteriosa dinastía de los faraones negros, dinastía nubia o cusita, cuya historia durante bastante tiempo había sido silenciada y podemos sin duda alguna preguntarnos por qué. Más que todo debido a aquellas teorías racistas que durante muchas décadas del siglo pasado dominaban también en la ciencia, en el pensamiento científico, considerando que todos los pueblos del África, salvo los de su parte septentrional, antes de la llegada de los europeos, antes del inicio de la colonización, vivían sumidos en plena barbarie, en pleno oscurantismo y no se les conocía ningunos logros. Pero no es cierto. Realmente hubo una etapa en la historia de Egipto cuando este país fue dominado por la gente procedente de Nubia, la dinastía nubia o cusita. Claro que hoy día las investigaciones relacionadas con esta dinastía habían originado otra clase de rumores, otras habían originado otra clase de rumores porque hoy, como se sabe, los representantes de algunas corrientes en el pensamiento histórico afirman que prácticamente todos los grandes faraones de Egipto, comenzando desde el legendario Narmer, el primer fundador de la primera dinastía, y hasta Cleopatra, la última, eran negros africanos. Eso tampoco es cierto. No todos los faraones de Egipto eran negros, la mayoría, como sabemos, no lo eran, pero sí hubo una dinastía formada por los nubios. En realidad, no hay que también imaginar que esta etapa, como aún hace relativamente poco se decía, era una etapa realmente salvaje, oscura, cuando unas tribus negras del interior de África dominaron el país del Nilo y destruyeron su milenaria civilización. Ante todo, los nubios no han hecho absolutamente nada malo, no pretendían destruir la civilización egipcia y, lo que resulta aún más importante, no eran ningunos salvajes. Hasta ahora hemos mencionado a los nubios en más de una ocasión. Recordamos que aquel país ubicado más allá de la primera catarata siempre llamaban la atención de los faraones de todas las dinastías sin excepción, más que todo por su abundancia de oro. Recordamos que la misma palabra nub en Egipto significa oro, marfil, ébano, animales exóticos, otra riqueza. Y también, como sabemos, los nubios ya luchaban contra los invasores egipcios, ya se aliaba con ellos y al fin y al cabo, tantas generaciones de contacto directo había influenciado en los gobernantes nubios hasta tal punto que muchas tradiciones y costumbres egipcias las han tomado como suyas. Ahí surgió un poderoso reino conocido como reino de Kush. Kush o Kusitas era el otro nombre que le otorgaban los egipcios a sus vecinos meridionales. Sí, a medida que Egipto iba debilitándose, ya nos hemos dado cuenta, la historia del tercer periodo intermedio muestra que Egipto realmente había dejado atrás sus mejores tiempos, pero paralelamente con el debilitamiento progresivo de Egipto, comienza el fortalecimiento del reino vecino de Kush. Y la historia de la XXV dinastía
es más que todo la historia de aquellos reyes. Aquí podemos ver qué territorio ocupaba aquel reino a mediados del siglo VIII antes de Cristo, es decir, justo en vísperas de la conquista nubia de Egipto, y podemos ver que era un territorio bastante extenso, prácticamente al sur de la primera catarata del Nilo, donde pasaba la frontera natural entre Nubia y Egipto, y prácticamente hasta el nacimiento del Nilo propiamente dicho, justo en aquel lugar donde el Nilo blanco une sus aguas con el Nilo azul, donde hoy día queda Jartum, la capital de Sudán. Ahí pasaba la frontera meridional de aquel reino. Prácticamente toda la región de las cataratas estaba bajo el control de los reyes cusitas. Es lógico, digamos, preguntar quién era el fundador de la 25ª dinastía. La tradición nubia nombra a un tal Alara, quien era el primer rey oficial que en el año 775 a.C. ocupa el trono en Napata. Napata, la ciudad en aquel entonces más importante de toda Nubia. Hasta hoy día llegaron algunos de sus ruinas y es coronado en Jebel Barkal. Jebel Barkal, literalmente la montaña pura, es un emplazamiento histórico en la orilla oriental del Nilo, donde, según la tradición nubia, había nacido su dios supremo Amani. Curioso que, como podemos ver, hasta los dioses de los nubios eran prácticamente los mismos que los dioses egipcios, y Amani no es nada más que la forma nubia del nombre de Amon-Ra, el dios supremo de los egipcios. Así que los reyes de Napata, a partir de Alara, se sentían muy orgullosos por tener bajo su control aquel lugar sagrado, tanto para los nubios como para los egipcios. Aquí podemos ver la escena de una ceremonia en la corte de Napata, que, como podemos ver, en muchos rasgos repite las ceremonias en la corte de un faraón egipcio. Realmente, los nubios habían tomado de los egipcios numerosos atributos de su cultura, su vestimenta, sus ceremonias, sus dioses, e incluso la tradición funeraria de enterrar a sus monarcas en una especie de pirámides. La aglomeración más grande de las tumbas reales de reyes de Nubia se encuentra hoy día en Meroe. Aquí precisamente podemos ver algunas de aquellas pirámides que se conservaron en nuestros días. Sin duda alguna, era un auténtico análogo del Valle de Reyes egipcios, pero en el territorio de Nubia. Aunque, como podemos ver, los reyes nubios han heredado muchísimo de Egipto, pero de todos modos, Alara no merecería el derecho de llamarse el primer faraón de la dinastía 25ª por una simple razón. Él nunca salió del territorio de Nubia. Al parecer podía tener planes de anexar Egipto, al menos algunas regiones, pero no sabemos nada de su política conquistadora. En cuanto al heredero y hermano menor de Alara, el rey Kasta, él en algunas fuentes históricas lleva el nombre del faraón. Aquí podemos ver un retrato imaginario de Kasta con todas las insignias y atributos del rey de Nubia, pero aún sin lucir la corona del faraón egipcio. Kasta tampoco había emprendido campañas contra Egipto, aunque sí comenzó a aumentar su influencia sobre el país vecino de una forma muy sutil,
de una manera, diría yo, bastante tergiversada y acudiendo al poder de las mujeres. Sí, en la familia real nubia, las mujeres, las reinas, las princesas jugaban un papel político tan importante como las reinas en Egipto, y aquí Casta fue el que pretendió nombrar a una de sus hijas, la princesa Amenírdis, como la sacerdotisa suprema de Dios Amón en Tebas. Recordamos que el santuario de Tebas, consagrado a Amón-Ra, era uno de los más importantes en Egipto, y tradicionalmente el puesto de la sacerdotisa suprema, o como la llamaban también, la esposa de Dios, la adoratriz divina, solía ocupar una dama perteneciente a la familia real de Egipto. En los tiempos de Casta, aquel lugar ocupaba una dama llamada Shepenupet, quien era hija del faraón libio Osorcón III. Recordamos que aunque la 22ª dinastía libia en aquel entonces ya había perdido toda importancia en Egipto, prácticamente había en aquel entonces 3 dinastías que estaban en una constante discordia entre sí: la 22ª o Libia, la 23ª y la 24ª, pero los libios se consideraban dueños de Egipto, mientras una mujer de su dinastía, en este caso Shepenupet, siguiera ocupando el puesto de la emperatriz divina. ¿Qué es lo que hizo Casta? No sabemos de qué forma, acudiendo a la tensión, a las amenazas o al soborno, hizo que Shepenupet adoptara como su heredera a Amenírdis, la hija de Casta. Y aquí ya vemos la imagen de Amenírdis o Amenardis, como la llaman diferentes fuentes, ya con el tocado ceremonial de la esposa de Amón, llevando a cabo una ceremonia. Y aquí, sin duda alguna, la influencia nubia sobre Egipto debió expandirse, porque una nubia en el puesto de la jerarquía religiosa egipcia, donde más alto podía llegar una mujer, de por sí era muy simbólico. Sin duda, a través de su hija, Casta debería cobrar una creciente influencia, al menos en el Alto Egipto, al sur del país. Y aquí vemos un símbolo muy curioso: los nombres de Casta y de Amenírdis dentro de los cartuchos, es decir, aquellos marcos con los cuales se rodeaban solo los nombres de monarcas reinantes y de los miembros de su familia, precisamente una inscripción que conmemora el inicio del sacerdocio de la princesa Amenírdis. De por sí, aunque Casta todavía no ocupaba el trono de Egipto, pero el hecho de que su hija fuera la gran adoratriz en el templo de Amón, en cierto modo legitimaba los derechos nubios sobre el trono egipcio. El sobrino y heredero de Casta se llamaba Pille, o como lo llamarían más tarde los egipcios, Pianji. Puede ser considerado como el auténtico fundador de la 25ª dinastía. Pianji, el hijo menor de Alara, ocupaba un puesto muy importante en la corte nubia. Aquí vemos su imagen de joven con el tocado ceremonial de los reyes nubios todavía, pero precisamente bajo su mandato, comienza la conquista nubia de Egipto. Los detalles de esta conquista van variando de unos autores a otros,
Cabe señalar que no había sido, contrariamente de lo que se podría imaginar, una conquista demasiado sangrienta, porque los nubios en aquel entonces ya tomaban Egipto como su país y en su territorio, como se sabe, no se debe acudir ni al pillaje ni a las destrucciones. Cabe señalar que Piangi también había introducido unos castigos muy severos para aquellos quienes provocaban masacre entre la población civil, pretendían destruir templos de los dioses egipcios o las ciudades que encontraban por su camino. Por lo tanto, la conquista ocurrió de una manera bastante pacífica, ya que muchos egipcios, también cansados de las constantes guerras civiles, de las constantes contradicciones entre aquellas tres dinastías que gobernaban Egipto, simplemente asumieron voluntariamente el poder de los nubios. Piangi, un hombre sin duda alguna muy sagaz, muy inteligente, muy precavido, les parecía a muchos la mejor alternativa. Los egipcios, en este sentido, preferían una sola dinastía nubia que otras tres dinastías, siempre en guerra entre ellos. De tal modo, podemos decir que Piangi fue el primer representante de la casa real de los reyes nubios que lució la doble corona de faraón del Alto y Bajo Egipto. Con Piangi, el dominio de los nubios sobre Egipto se oficializa. Sin duda, mientras algunos nobles egipcios protestaron, les parecería un tanto humillante ser dominados por los nubios, aquella raza que para muchos egipcios otrora se identificaban con simples sirvientes, con simples vasallos. Sin embargo, al parecer, una gran parte de población, tanto egipcia como nubia, optaron por Piangi como el gobernante más prometedor de Egipto. Cabe señalar que el mismo Piangi, a su vez, cuando se trataba del nombramiento de los ministros, de los funcionarios de alto rango o de los comandantes para su ejército, solía no hacer diferencias entre sus parientes nubios y los egipcios. También bajo Piangi se practicaban de una manera muy amplia los matrimonios mixtos. Piangi había prácticamente obligado a muchos de sus allegados tomar como esposas a las princesas de las tres dinastías derrocadas y a su vez muchas damas egipcias tampoco no veían nada en contra de casarse con un nubio allegado al faraón. Así que, como podemos ver, bajo Piangi, las diferencias entre egipcios y nubios poco a poco van desapareciendo. Él pretendía ser faraón de Nubia y Egipto, reinar en un estado donde todos los hombres libres tuvieran los mismos derechos. Por eso cabe señalar que Piangi había quedado en la tradición egipcia como uno de los mejores faraones. En cuanto al poder religioso, Piangi, en cierto modo, siguió la misma línea de su antecesor Casta. Él hizo que Amenírdis, su familiar, hija de Casta, que en aquel entonces seguía ejerciendo el cargo de la adoratriz divina, adoptara a la misma hija de Piangi, la princesa Shepenupet. No sabemos cómo era el nombre original nubio de aquella princesa, pero cuando su padre la nombra la adoratriz divina de Amón, ella toma el nombre de Shepenupet o Shepenupet II para no confundirla con una de sus antecesores. Como podemos ver, hasta toman nombres egipcios para integrarse mejor en la nueva sociedad.
Esto es un curioso bajorrelieve procedente de Kuru en Nubia que representa de forma simbólica la conquista de Egipto por Nubia, o mejor dicho, aquella sumisión o incluso yo diría hasta júbilo con que los egipcios cansados tras largas guerras civiles adoptan a Pianji y lo aceptan como su soberano legítimo. Es un fresco un tanto deteriorado, lastimosamente la figura más deteriorada es la del mismo Pianji, está en el extremo izquierdo. Como podemos ver, según las mejores tradiciones egipcias, el faraón es representado mucho más grande que todos los demás personajes de la historia. Bajo los pies de Pianji podemos ver 3 hombres arrodillados que simbolizan las 3 dinastías egipcias que gobernaban antes de Pianji y fueron derrocados por él. La 22ª, 23ª y 24ª, mientras 2 hombres, sin duda alguna, representantes de la nobleza egipcia de lo más alto, le ofrecen como regalo al faraón un magnífico caballo. Cabe señalar que Pianji fue realmente un gran admirador de los caballos de raza, pero en Nubia, debido a las condiciones climáticas, era muy difícil criar a los equinos y por lo tanto los caballos traídos de Egipto o de cualquier otra parte del mundo eran muy valorados por los reyes de Napata. Sin embargo, aunque Pianji pasó reinando en Egipto casi 30 años, después de tantos años de guerras y disturbios, su reinado realmente podía parecerse muy tranquilo, muy próspero, pero al presentir su final, prefirió dejar Egipto e ir a morir a la tierra de sus ancestros en Nubia. Aquí precisamente en un lugar llamado Kuru, en el territorio actual de Sudán, podemos ver esta tumba muy bien conocida de aquel primer faraón de la dinastía Nubia, Pille o Pianji, que en paz descanse. Después de Pianji reinó su hermano menor Shabaka, o Shebako, como decían sus otras inscripciones de su nombre, quien, como podemos ver, desde el principio ya se hacía retratar como un faraón egipcio con la doble corona. Aquí podemos ver otro retrato más realista de este rey, donde aparece ya con los atributos del monarca nubio. Y esto es una estela que precisamente marca el inicio de su reinado. Cabe señalar que Shabaka tuvo que aplastar los últimos restos de la resistencia de las antiguas dinastías que gobernaban Egipto. Tuvo que incluso tomar una medida tan extrema como la ejecución pública de Bakenrenef, el último faraón de la 24ª dinastía, a quien Shebako mandó a quemar vivo. Sin duda alguna debió ser una ejecución terrible, no solo debido a aquellos martirios que tuvo que aguantar el condenado, sino también recordamos que semejante ejecución lo privaba del derecho, de la posibilidad a la vida eterna. Si no hay cuerpo, no hay momia, quedan solo cenizas. Eso quiere decir que el alma no tendrá dónde pasar. Por lo tanto, como podemos ver, con esto Shebako pretendía poner fin a toda clase de las insurrecciones de todos aquellos que aún no reconocían a los reyes nubios como soberanos legítimos de Egipto. Sin embargo, el peligro principal no lo presentaban aquellos enemigos internos, sino el peligro venía desde afuera,
Si recordamos que Shebaka fue el contemporáneo de Sargón II, uno de los reyes de Asiria, quien había avanzado muchísimo en sus conquistas. Realmente los asirios, cuyo imperio iba creciendo a ojos vistos, eran en aquel entonces la fuerza militar más temible. Los asirios prácticamente hicieron una revolución en las tácticas de guerra, introduciendo la otrora desconocida caballería y, más que todo, a los temibles y veloces jinetes a caballo. Antes recordamos que el caballo era utilizado únicamente como animal de guerra para tirar los carros, pero luego ya en aquel entonces el carro ya poco a poco pierde su preferencia porque los jinetes son mucho más móviles, mucho más veloces y, como podemos ver en esta imagen, los carros de guerra ahora contaban con el apoyo de arqueros a caballo y esto hacía el ejército asirio realmente invencible. Por lo tanto, el enemigo que presentaba en sí Asiria era feroz. En los tiempos de Sargón II, los asirios iban tomando una ciudad tras otra, prácticamente todo el Próximo Oriente, con pocas excepciones, quedaba bajo el dominio de los asirios. Por lo tanto, su enfrentamiento con los faraones de la 25ª dinastía era solo cuestión de tiempo. Entendiendo muy bien que debería prepararse para una invasión a gran escala de un enemigo tan temible como Sargón y los asirios, Shebaka organiza prácticamente una liga anti-asiria, un auténtico bloque militar donde, además de Egipto, entraban Edom, Moab, Judea, la ciudad fenicia de Tiro y también algunos tribus beduinos de Arabia, cuyos dominios prácticamente limitaban tanto con Egipto como contra Asiria. Sin embargo, bajo Shebaka todavía no comienza un enfrentamiento militar abierto porque pronto después de la formación de aquella liga, muere Sargón II, al trono sube su hijo Senaquerib y con Senaquerib, Shebaka, viendo que este todavía no está tan dispuesto, tan decidido de guerrear contra Egipto, Shebaka y Senaquerib firmaron una especie de pacto de no agresión. Aquí, por ejemplo, se preservó el sello de estos dos monarcas. Curiosa aquí es la imagen de Shebaka con todos los atributos del poder faraónico, blandiendo un mazo como los faraones de las épocas anteriores. No era una alianza, porque era evidente que tarde o temprano Egipto y Asiria se van a enfrentar, como podemos decir, como un pacto de no agresión. Aunque no me gusta mucho hacer paralelos entre la historia antigua y la historia contemporánea, podemos decir que era como análogo antiguo del famoso pacto Molotov-Ribbentrop. Las dos potencias, a sabiendas de que tarde o temprano entrarían en guerra, por ahora pretenden mantener una política de espera y solucionar otros problemas que tienen pendientes. Sin embargo, el pacto se rompe con la muerte de Shebaka y la llegada al poder de su sobrino Shabataka, uno de los hijos del gran faraón Pianji. Shabataka o Shabitko, como lo llaman algunas crónicas, vivió justo en la época cuando las campañas de Senaquerib, aquel rey asirio con quien su antecesor había firmado un pacto, habían
alcanzado un despliegue tan grande en todo el Próximo Oriente que los egipcios no pueden esperar. Así que bajo Shebatco o Shabataka tiene lugar el primer enfrentamiento abierto entre los asirios y el ejército unido de nubios y egipcios. Esta batalla, que pasó a la historia como la batalla de Al-Taqu y tuvo lugar en el año 702 a.C., el ejército nubio y egipcio sufre una derrota total. Se hace evidente que las tácticas tradicionales de la lucha de los nubios y los egipcios fallan ante aquella velocidad increíble de la caballería de los asirios y del poder de sus arcos de largo alcance. Sin duda, esto era ya un presagio nefasto. Con los asirios no se juega. Sin embargo, Egipto en aquel entonces, podemos decir, se salvó de puro milagro de una invasión directa de los asirios, porque Sennacherib se vio obligado a regresar y aplastar una revuelta en Babilonia. El asedio de Babilonia, que duró mucho tiempo, le dio a los egipcios un plazo mayor para prepararse. Pero de todos modos, el enfrentamiento tendría que llegar pronto y esto ocurrió bajo el sucesor de Shabataka, el nuevo rey Taharka. Taharka sí tuvo que luchar contra otro líder asirio aún más poderoso que los dos anteriores, contra el rey Asarhadón, el rey de Sennacherib. Y realmente en aquel entonces, bajo Taharka, los nubios terminan derrotados definitivamente por los invasores asirios. Los asirios toman Menfis, y aquí podemos ver la curiosa estela de la victoria del rey Asarhadón, que representa al rey asirio con su erguida y orgullosa postura del vencedor, y bajo sus pies podemos ver unas minúsculas figuras de sus enemigos derrotados, en una de las cuales, la más pequeña, podemos reconocer a un joven nubio, inconfundiblemente nubio por su peinado y por sus facciones. Este joven es el príncipe Ushankuro, el hijo de Taharka, del cual en la crónica de Asarhadón se dice que lo derroté, yo mismo le infringí con mis armas 5 heridas, de las cuales él no podrá recuperarse. Sí, sin duda alguna, la pérdida de toda parte norte de Egipto y de uno de sus herederos debió ser para Taharka un golpe muy duro, y Taharka se ve obligado a huir al sur de Egipto, a Tebas, donde muere poco después, según se cree, no tanto por la edad, era un hombre todavía bastante joven, ni por las enfermedades, sino por su dolor y por su pena, haber perdido a uno de sus hijos y también la mayor parte de su reino. El último rey de la 25ª dinastía, Bakara Tanutamón o Tanutamani, como lo llamaban en Nubio, era hijo de Taharka, quien intentó recuperar los territorios conquistados. Pero cuando pretende invadir parte sur de Egipto, sacando de ahí a los invasores asirios, termina derrotado, aunque, como podemos ver en sus imágenes oficiales, todavía usa la doble corona del Alto y Bajo Egipto, pero ya no merece llamarse faraón. Después de su derrota definitiva, los nubios abandonan Egipto y junto con su rey Tanutamón huyen a Napata. De ahí ya no se moverá.
Así termina la historia de la 25ª dinastía egipcia, o mejor dicho, dinastía nubia o cusita, quien dominó Egipto, pero eso no significa que con eso termina la historia de los reyes nubios en Napata. Su historia sí continuará.